Yo creo que la felicidad que vende el populismo es la democracia liberal, aunque ellos no lo sepan. A mí me parece que ahora estamos en un momento en el que vemos cómo las recetas del populismo, al menos en lo que a España se refiere, están teniendo una pequeña involución, una marcha atrás, y cómo pues, al final los dos partidos clásicos del bipartidismo, en el caso de España el Partido Popular y el Partido Socialista, pues vuelven a estar en el centro de la escena, y porque al final el populismo es efervescencia pura. Llega en momentos de crisis, le dices a la gente lo que quiere oír, le ofreces recetas que son muy sencillas a problemas muy complicados, pero la efervescencia lo que tiene es que se diluye. Y lo hemos visto con Podemos, lo estamos viendo incluso con Vox. Estamos en ese momento en que, una vez bajada la espuma, todo vuelve a ser como antes y volvemos a refugiarnos en lo de siempre. Sí, yo creo que después de muchos años, por primera vez, detecto un movimiento hacia el centro. De repente, tendemos a mirar hacia el centro como solución de los problemas. Esto implica rechazar los populismos que han llegado a la izquierda, han llegado a la derecha, y que buscan fórmulas que en cierto modo son muy parecidas y son paralelas, que es el sentimentalismo tóxico, que esto no es una idea mía, sino de un filósofo que popularizó en España, Joaquín Leguina, que lo que busca es apelar al sentimiento, al corazón, en contra de la razón. Y es verdad que de repente yo creo que entramos en un momento en España, lentamente, en el que nos damos cuenta que las elecciones, porque al final estamos hablando de elecciones, se ganan en el centro. Y eso es muy importante. Esto no quiere decir que la batalla esté ganada, ni mucho menos. Hay amenazas a un extremo y al otro. Pero entiendo que estos dos partidos, el PP y el PSOE, tienen la seguridad de que quien gane el centro gobernará. Y a sus extremos, los partidos que los tratan de arrastrar hacia un lado o hacia el otro, poco a poco se van desinflando. No sé si es un anhelo de esperanza que es poco realista, pero yo creo que estamos entrando en esa fase, una segunda fase del populismo, en el que esas promesas incumplidas empiezan a hacer mella. Sí, pero al final esas promesas incumplidas, el problema es que pasan factura a todos. Quiero decir, estamos en un momento de manifiesta y creciente desafección hacia la política, y ocurre sobre todo en la gente, ya no diría menor de 50 años, sino de 40, de 30, de 20. Y eso yo creo que tiene mucho que ver no solo con los partidos tradicionales, que por supuesto en cierta medida, pero también con los populismos. Cuando un partido que gritaba "no nos representan", después se metió en el Congreso y después su líder pasó de un pisito de alquiler en un barrio populoso y popular de Madrid a un pedazo de chalet, la gente se dejó de sentir identificada con él. Las frustraciones que generan al final mensajes que te han hecho creer que sí son como tú, lo acaba pagando toda la clase política y la política en general. Y al final tú dices, es que esta democracia representativa no va conmigo. Claro, hay que hacer una defensa absoluta de la política, absoluta. Es el momento de defender la política. Aunque hay múltiples ejemplos desde la política de que el ciudadano se sienta lejos, ¿no? Que arrastra al ciudadano a sentirse muy lejos. Pero la política es la solución y la política es el canal. Por supuesto, siempre dentro de los cauces y dentro de la democracia representativa. Es muy importante esto, porque hay una tendencia, tanto en el populismo a la izquierda como en el populismo a la derecha, de tratar de sustituir la democracia representativa por la democracia directa, los referéndum. Resolver, como tú decías antes, los problemas complejos con soluciones sencillas. Una pregunta y que resuelva el ciudadano. No. La política, los políticos, las instituciones tienen que ser capaces de resolver los problemas a los que se enfrenta la ciudadanía. Y yo creo que ese es el gran reto, la razón frente a la emoción. En eso estamos. Yo creo que estamos volviendo al origen, ahora. Esto no es una victoria, por supuesto no lo es todavía, pero aunque se llegara a ese éxito y los populismos desaparecieran,
esto es un reto permanente. La democracia exige estar permanentemente siendo ejemplares, siendo transparentes, demostrando a la gente que con ideas es como se ganan los debates. Por lo tanto, los partidos tradicionales, el PP y el PSOE en España, deben aprender la lección y conseguir convencer a los ciudadanos con argumentos, no con emociones. Veremos qué es lo que pasa, pero yo apelo a la centralidad siempre y a la alternancia como solución. ¿No te da la sensación, Juan? Además, la democracia se fundamenta, se cimenta en instituciones. Sí. Y yo creo que parte del problema que tenemos es que los partidos, unos y otros, nos dicen que vienen a mejorar las instituciones cuando en realidad solo quieren ocuparlas, y ocuparlas el mayor tiempo posible. Y lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con la polémica que hay por el reparto del Consejo, reparto, que ya es una palabra que debería escandalizarnos, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, y al final, sean de un lado o de otro, lo que quieren es ocuparlas el mayor tiempo posible y dejar que el que venga lo más tarde posible. Sí, yo creo que los partidos, la crisis que surgió en España en el 15M básicamente, o el 15M la representó bien, tiene mucho que ver con la crisis de los partidos políticos, porque los partidos políticos se excedieron. De alguna manera los partidos sintieron que todo el monte era orégano y que todo era para ellos. Generaron clases políticas formadas por ellos mismos, en los que la meritocracia desaparecía, y efectivamente, eso que tú dices está pasando, ha pasado. Dicho lo cual, las instituciones, en esta crisis que hemos vivido sistémica, no ha habido ni una sola institución que no haya sido sometida al mayor de los escrutinios, desde la Casa del Rey, sindicatos, por supuesto los partidos políticos y cada institución que forma el sistema. El sistema ha aguantado, incluso se ha producido un desafío gravísimo en Cataluña que afecta a la unidad territorial del Estado. Es decir, hemos vivido todas las crisis en una. Las instituciones han aguantado. ¿Cuál es la lección que yo creo que hay que extraer? Más instituciones. Los partidos tienen que aprender eso y los políticos tienen que aprender que los ciudadanos deben ser partícipes, no una masa a la que manipular. Por eso insisto mucho en la idea de la razón frente a la emoción y en la idea de la institución frente al discurso subversivo de los extremos populistas. Pero cuando tú sometes a las instituciones a un test de estrés permanente o casi permanente, al final, aunque no caigan a la primera, pero vas consiguiendo debilitarlas. Erosionarlas. Porque esto no sucede de un día para erosionarlas, otro. Sí. Erosionarlas. Y en esto yo creo que ellos tienen buena parte de culpa. Tenemos ya una democracia madura, por ejemplo, y sucede que vemos con naturalidad que los dos principales partidos no sean capaces de ponerse de acuerdo en la reforma. Ya no te hablo de esto, pero por ejemplo, en la reforma de la Constitución, no por supuesto abrir el melón constitucional, pero sí de cambiar un término en concreto, de un artículo en concreto, el 49, de cambiar el término disminuido. Disminuidos que por, es una cuestión que concita el discapacitados. acuerdo absoluto de la ciudadanía. ¿Qué problema tiene eso? Hay informes de los órganos consultivos, empezando por el Consejo de Estado, y al final nos encontramos con que ni en eso. Y entonces, pues digo que al final tienen mucha responsabilidad y a mí me da miedo que España acabe siendo un país como Italia, donde la población vive de espaldas absolutamente a la clase política y vive incluso a pesar de ellos y no gracias a ellos, en el sentido que no esperan absolutamente nada de su clase política. Nada. Sí, así es. Más que no estorben. Yo haría una reflexión al respecto. Yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen la responsabilidad de llegar a acuerdos en cuestiones sustanciales. Y tú has dicho varias. Por supuesto, la cuestión del Poder Judicial, que yo creo que es esencial y que no hay excusa posible para no llegar a un acuerdo. No se me ocurre ninguna. Cuestiones menores de la Constitución, menores en lo que tiene que ver con el acuerdo, ¿no? Es fácil llegar a un acuerdo para cambiar el término disminuido. Pero creo que es muy importante que los dos partidos entiendan que la única forma de que al Partido Popular no le tiren hacia la derecha y al Partido Socialista no le tiren hacia la izquierda es que ellos sepan mirarse a la cara y discutir, pero no buscando un consenso permanente, porque un consenso permanente anula la discrepancia, que es la base de la propia democracia. Por lo tanto, el PP y el PSOE tienen que fortalecer su esencia mirándose hacia adentro, ¿no? Mirando hacia el centro. Eso es fundamental, pero no
intentando estar los dos en el mismo sitio, sino buscando una confrontación que es la propia esencia de la democracia, ¿no? El contraste de ideas